A continuación tengo el gusto de presentar a un gran amigo con el que compartimos experiencias en el pasado noviembre, durante la 18ª conferencia de la OIDP. Es un gusto para mí tener entre nosotros al licenciado Fernando Pindado Sánchez, secretario general de la OIDP. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs de 1998 al 2004. Fue subdirector general de participación en el ámbito local de la Generalitat de Cataluña del 2004 al 2013, gerente del Ayuntamiento de Premià del Mar de 2013 a 2015, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña de 2012 a 2015, gerente del área de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona del 2015 al 2016 y comisionado de Participación y Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona desde el año de 2016. Además, es profesor en diferentes másters universitarios en materias relacionadas con la participación ciudadana y las políticas públicas. Saludamos afectuosamente al licenciado Fernando. Adelante. Mando de mandar. Gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor estar aquí con vosotros. Me entraban ganas de hacer una broma porque la tarde está ya cargada. Es decir, me llamo Fernando, soy demócrata adicto. Entonces vosotros tenéis que decir, hola Fernando, te queremos Fernando. Porque yo os he puesto este título en la presentación porque para hablar de democracia directa, primero hay que hablar de democracia. Hay una dimensión de la democracia que es esta directa, pero hemos de hablar de democracia. Y democracia no es solamente un sistema en el que se eligen representantes. Democracia comporta tener una serie de derechos y si esos derechos no existen, no se puede hablar de democracia. No se puede hablar de democracia en un país en el que el voto se compra o que hay una red clientelar que permite que se hagan elegidas personas porque ha habido alguien que tenga más mano que otra. Eso, aunque parezca democracia, no lo es. Por tanto, habremos de analizar con detalle aquellos sistemas que se llaman democráticos y al final resulta que no lo son. Este chiste lo he puesto muchas veces. Le pregunta la nieta al abuelo, ¿qué es democracia? Dice, democracia es aquel sistema en que todos los ciudadanos elegimos por mayoría a los que han de obedecer a quienes mandan. Claro, a mí me gustaría votar en los Estados Unidos de Norteamérica, porque si el señor Donald Trump va a modificar mi vida en Europa, me gustaría poder tener acceso, o votar al Fondo Monetario Internacional o a la señora Merkel en Alemania, porque yo vivo en España y mi voto solo lo puedo hacer en España, pero resulta que muchas de las decisiones políticas que se toman en España, como muchas de las decisiones políticas que tomáis en México, están condicionadas por otras decisiones políticas, por otros poderes que no tienen control. Por tanto, no perdamos de vista esto, porque aunque construyamos verdaderos sistemas democráticos en los estados o en las ciudades, vamos a tener dificultad si no somos capaces de identificar aquellos lugares donde el poder está más oculto, donde el poder es más oscuro y, digamos, el poder oscuro, como las cucarachas, solo se van cuando se enciende la luz. Permitidme este recurso literario, los que muchos de vosotros os dedicáis a escribir novelas, me imagino, sabéis que muchas veces se utiliza este recurso, se llama sinécdoque, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, consiste en un recurso en el que llamamos a una cosa por una parte, en lugar de hablar del todo. Por ejemplo, decimos, este pastor tiene 100 cabezas de ganado. Obviamente con 100 cabezas no haría nada, tiene que tener la cabeza con la pata, el tronco, porque con las cabezas no haría nada, pero reducimos la expresión para dar a entender una cosa, aquella expresión en una novela de espadachines, y blandieron los aceros y se enfrentaron en singular combate. Hombre, sacaron la espada y se pegaron 4 tintineos, ¿no? Queda bonito, pero lo que estamos hablando es de la materia en la que está hecha la cosa o de una parte por el todo. Y a mí lo que me preocupa es que hablemos de participación, que es la parte, y no hablemos de democracia, que es el todo. Y aquí es donde quisiera centrar parte de mi intervención, porque la participación ciudadana tiene que ver con un sistema que llamamos democrático. Para que haya democracia directa tiene que haber democracia en general. Ese sistema democrático supone que tiene que haber participación, pero no toda participación ciudadana tiene relación directa con la política. Permitidme este
Esto. Permitidme este triángulo, una figura geométrica, en donde intento explicar que muchas veces los canales que utilizamos para facilitar la participación de las personas en las cosas que nos interesan tienen que ver con la comunidad, sí, porque afectan a todo el mundo, pero estrictamente tienen unas características distintas que nos hacen imaginar que la forma de desarrollarlos, la forma de implementarlos y sobre todo la forma de controlarlos y garantizarlos no son exactamente las mismas. De la manera muy rápida y muy sencilla para no alargarme demasiado, aunque tengo ganas. Pero, por ejemplo, imaginaros que imaginaros no, lo he hecho muchas veces, bueno, muchas veces no, una sola vez porque solo tengo una hija, pero imaginaros, cualquiera de vosotros, que queréis que vuestro hijo vaya a la escuela. Vosotros y vuestro hijo, vuestra hija, tiene derecho a ir a la escuela, derecho personal. Y en ejercicio de ese derecho personal optáis por ir a una determinada escuela pública. En el caso español, no sé cómo funciona en México, yo tengo que ir con un papel, relleno un formulario y en algún momento la maquinaria administrativa me dice, le toca esta plaza escolar. Yo desde mi derecho individual he accedido al sistema público, y quien me ha respondido no ha sido el presidente del gobierno, ha sido un funcionario que ha determinado en función de unos criterios previamente establecidos que con el baremo de puntuación que yo tengo me corresponde esa plaza escolar. En esa escuela yo como padre, su madre como madre, nos preocupamos de nuestra hija desde nuestro derecho personal, absolutamente legítimo, pero personal, solo nosotros. Y hablamos con los profesores, hablamos con la dirección de la escuela y hacemos el seguimiento de cómo le va a la escuela a mi hija. Pero en esa escuela hay más papás y más mamás. Y nos ponemos de acuerdo en que hay cosas que van más allá de nuestros propios intereses personales y construimos un proyecto común. Vamos a llamarle Asociación de Padres y Madres. En España empezaron como asociaciones de padres, luego se llamaron asociaciones de padres y madres, y hay quien hacía la broma y decía, habría que llamarles a mapas, porque son asociaciones de madres y algunos padres. Porque es un tema que se ha feminizado y los padres han hecho un poco de dejación de esa cierta responsabilidad. Ahí hay un proyecto común. Fijaros, ahí mi derecho y mi capacidad de decidir individual se reduce, se condiciona, se somete a un acuerdo de la comunidad, del grupo de papás y mamás con el que yo he construido ese proyecto para mejorar la vida en esa escuela. Esa comunidad que tiene derecho a funcionar, yo no puedo imponer siempre mi criterio y me someto a los acuerdos de la comunidad. Ojalá haya muchas comunidades en nuestros barrios y nuestras ciudades, porque es garantía de resiliencia, es garantía de capacidad, es garantía de poder poner en marcha que la cosa de lo común sea cada vez más posible. Pero fijaros, en esa escuela estamos decidiendo que vamos a hacer la fiesta de final de curso el 15 de mayo. Y lo tomamos esa decisión y la hacemos el 15 de mayo. Pero esa decisión que toma esa comunidad no afecta a la escuela de al lado. Las decisiones de las comunidades solo afectan a la comunidad. Ahora, imaginaros que el Estado, el ayuntamiento, cree que es importante unificar las fechas de final de curso, de las fiestas de final de curso de las escuelas. Y emite una norma, aprueba una norma, lee el reglamento, lo que queráis, dice todas las fiestas de final de curso de las escuelas serán el 15 de mayo. Esa es una decisión política, afecta a todo el mundo, esté o no esté de acuerdo. Fijaros en la diferencia. En el primer caso, yo decido lo que quiero y creo conveniente, dentro de un orden. En el segundo, yo decido, pero me someto a la voluntad de la comunidad en la que formo parte y las decisiones de esa comunidad solo afectan a la comunidad. Y en el tercer caso, yo puedo decidir, pero la decisión que se tome me puede gustar o no, pero esa va a afectar a todo el mundo. Tiene afectación para todos. A esa parte de arriba es a la que yo llamo participación ciudadana. La primera le llamo participación cívica, yo y los míos. A la del medio, a la segunda le llamo participación comunitaria, nosotros y los nuestros. Y la tercera es la ciudadana, que es lo común. Queda bonito decir en latín erga omnes, porque los juristas siempre tenemos que utilizar el latín de vez en cuando, para que parezca que sabemos. Seguimos. Entonces, ya tenemos definido el triángulo de los diferentes grados, que son grados entre comillas, porque no hay que pasar por el primero para ir al tercero, se puede ir directamente al tercero, pero es importante tenerlo en cuenta porque cualquier política pública que quiera mejorar la calidad de la democracia ha de tener en cuenta esos 3 grados. Y no puede olvidarlos, no puede dedicarse a hablar de la política en general y olvidarse de arreglar el asfalto de la calle, porque a la gente lo que le interesa es lo que le pasa inmediatamente. Y si nos ponemos a hablar de filosofía y de esoterismo, para eso ya tenemos las iglesias. En este caso... Bueno, en este caso, si esto quiere pasar, ahí. Aquí tenemos
hablando de iglesias, aquí tenemos otra jugada, lo digo en tono jocoso sin ánimo de ofender a ningún sentimiento, pero yo lo utilizo aquí el concepto, antes os he hablado de triángulo, ahora aquí os hablo de Trinidad. La Trinidad, sabéis que en la religión cristiana hay tres, como lo decían yo cuando era pequeño, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también, pero el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. Esto no hay Dios que lo entienda, por eso es un misterio. Pero lo que nos dice es que hay algo que es uno y tres. Es algo que a la vez se manifiesta en tres dimensiones. Y yo quisiera hacer hincapié en que la democracia se manifiesta en tres dimensiones. La democracia es el poder del pueblo, es la soberanía del pueblo, la última palabra la tiene el pueblo. Pero el pueblo no se puede reunir cada semana en la Plaza Mayor para tomar decisiones. Es imposible ni con la tecnología más avanzada, porque las decisiones son muy fluidas. Por eso elegimos a personas que actúan en nuestro nombre y les llamamos representantes. Esta es la llamada dimensión representativa. No os lo explico porque ya sabéis de qué va. La otra dimensión, no te vayas. La otra dimensión, la directa de la que estamos hablando hoy, es en la que no hay intermediarios y las decisiones políticas las toman la ciudadanía con su voto. Luego os explicaré las condiciones que yo creo que debe tener eso para que sea posible. Pero esa dimensión es necesaria, es posible, pero no se prodiga con demasiada, generosidad en nuestros países. Hay veces que se les llama democracia directa a cosas que no lo son. Una encuesta no es democracia directa. Un presupuesto participativo no es democracia directa. Ya sé que algunos os enfadaréis, pero no es democracia directa. Y ahora os explicaré por qué. Es importante, pero no es democracia directa. Y la tercera dimensión, que yo le llamo dialógica, hay quien le llama deliberativa, sobre todo no le llamo participativa, y fijaros, yo soy el secretario general del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, pero es que decir democracia participativa es como decir democracia democrática, música musical, de cómo ha de ser la democracia si no es participativa. Es que todas las dimensiones de la democracia han de ser participativas. La de elegir representantes, la de votar en referéndums y la de discutir, proponer, sugerir, incidir. Esta es la dimensión que se basa en el intercambio de opiniones, en conseguir escuchar que hay personas que piensan distinto a mí. Cuando alguna persona con responsabilidad política, yo tengo responsabilidad política en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando alguna persona con responsabilidad política dice vamos a hacer lo que quiera la gente, yo me pongo nervioso. ¿Qué gente? Vamos a construir los carriles bicicleta que quiera la gente. Bueno, pero es que hay gente que no quiere carril bici. Si yo hago un proceso de debate ciudadano y hay gente que no quiere el carril bici y hay gente que sí, pero en mi política está hacer carril bici, yo voy a hacer carril bici. Hay algunos a los que no les voy a hacer caso. Es que no les puedo hacer caso a todos. Es mentira. Somos diversos, somos plurales, somos diferentes y viva la diferencia. No podemos hacer creer que tomamos decisiones políticas para contentar a todo el mundo. Todo el mundo debiera estar contento y satisfecho con el proceso en el que se toma la decisión. Que hay transparencia, que hay conocimiento, que hay información, aunque no te guste la decisión. Muchos de vosotros, lo comentaba esta mañana, os gusta el fútbol. No sé si os gustará mucho el Barça, a partir de lo que pasó con los 4 de Liverpool, que parecían los Beatles, ¿no? Pero a quien le gusta el fútbol, pues no le molesta que eso haya ocurrido, ¿no? Es importante cómo se toman esas decisiones. Esta Trinidad democrática forma parte del sistema. Ha de haber un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan y dan consistencia a algo que le llamamos democracia. No puede haber democracia si no están las tres dimensiones. Lo comentaba la compañera que hablaba antes, Almudena se llamaba, la muchacha de allá, que preguntaba sobre la democracia participativa, la directa. Tienen que estar las tres. Tenemos que mejorar la calidad de la representación, la transparencia, el sistema electoral, la forma de elegir a las personas que han de formar parte de los órganos de gobierno. Tenemos que mejorar y facilitar la democracia directa y, sobre todo, hemos de facilitar que exista debate continuado en la sociedad sobre cómo ha de funcionar eso. Robo a mis amigos del Instituto del IRI, donde Joe colabora de vez en cuando, el Initiative and Referendum Institute, que hicieron este cuadro que a mí me gusta mucho. ¿Para qué sirve el voto? ¿No? El voto sirve o para fortalecer a la ciudadanía o para reforzar a los representantes. Se fortalece a la ciudadanía cuando se decide sobre materias, y aquí está el caso de la iniciativa decisoria o el referéndum, o cuando se decide sobre personas, que es en el caso del referéndum revocatorio, el recall. Cuando lo que se pretende es concentrar el poder y reforzar a los representantes, tenemos el plebiscito, que es el que se hace de arriba abajo, y lo contrario es la elección, y la otra parte es la elección de representantes. Voy ya rápidamente a la dimensión directa, ¿vale? Para explicar, en mi opinión, discutible como tantas otras opiniones, ¿no? Solo se puede hablar de dimensión directa de la democracia si hay decisión política. Si hay opinión, para mí no es democracia directa.
Si la democracia es el sistema por el que se toman decisiones políticas, su dimensión directa solo puede tener consecuencia decisoria, no puede ser consultiva. Es un oxímoron. Decir de referéndum consultivo es como decir música militar, es una contradicción en sus términos, no tiene sentido, ¿no? Se tiene que decidir, y se decide ¿cómo? Votando, que es la manera como en democracia hemos aprendido a tomar decisiones. Si a alguien se le ocurre otra distinta, mejor y más segura, yo la aceptaré, pero hoy no la conozco. Directamente, de manera secreta, no a mano alzada, de manera secreta donde cada uno ejerza libremente su opinión, su decisión, sin que nadie tenga por qué coaccionarlo ni dirigirlo. Y sobre temas que tengan contenido político. Hombre, hacer un referéndum para decidir si se ha de pintar la banca de color azul o color verde, a no ser que eso sea un conflicto brutal en el territorio, me parecería una banalización. Pero es importante eso, decisión directa. Wolf Linder, un politólogo suizo, le escuché esta frase, que me gusta mucho, eso pasa en Suiza. A mí ya me gustaría que pasara en más sitios, ¿no? Las decisiones más importantes las toma el pueblo, las importantes el Parlamento y las otras el Gobierno. Nosotros funcionamos al revés, ¿eh? Está acabado. ¿Qué nos decía en el 2008 este mismo politólogo? Dice, oye, que es que con la democracia directa la gente tiene una última palabra al final, y eso es importante. Se puede controlar el juego de las élites políticas, ¿no? Para evitar que las decisiones políticas acaben siendo solo un chabaneo, ¿no? Una jugada. Acabando. Me salto esto rápido. David Altman, el profesor de la Universidad de Chile, escribía en su día cómo se habían usado los mecanismos de democracia directa en América Latina. Fijaros, en Ecuador y Uruguay aparecían como los más avanzados. Vosotros estáis aquí pequeñitos, ahí por ahí abajo. Aquí. Estáis, ¿eh? Aunque pequeñitos no estáis, ¿no? ¿Qué problemas, qué riesgo nos puede producir la dimensión directa de la democracia? Hombre, se puede banalizar. Es decir, al final acabamos votando tantas cosas que parece que votamos cosas que no son importantes. Puede ser excesivamente emocional. Imaginaros un caso grave de un delito grave, han matado a un niño, han hecho alguna cosa grave, un acto de terrorismo, y al mes siguiente convocamos un referéndum sobre la pena de muerte. Bueno, la manipulación emocional es muy sencilla, ¿no? Tiene un coste, ciertamente, pero también tiene un coste las elecciones las otras, ¿no? Es simple porque es sí, no, blanco, negro, pero, bueno, es la que hay. Y para evitar que esos riesgos se produzcan, hay unos antídotos que dicen, vamos a definir las reglas, vamos a definir el debate previo. Y eso, he leído vuestra Constitución, la del Estado y la de la ciudad, y no me ha parecido encontrar que haya debate previo antes de votar un referéndum o una consulta. Y es necesario, es capital, que pueda escucharse las opiniones distintas. Si no, ¿cómo voy a yo decidir mi voto? Si no he escuchado gente que me opine de manera distinta, ¿no? Tiene que haber una distancia temporal entre la propuesta y la votación, justamente para enfriar los ánimos, y se han de aclarar los límites del condicionamiento de uso. No puede pasar estas cosas que explicaba el amigo de Venezuela, de que ahora digo una cosa, mañana la cambio. No se puede ser torticero, forzar el derecho de esta manera torticera. Se ha dicho durante el día, vivimos en una sociedad que no es homogénea, sino que lo contrario, es desigual, está desestructurada. Por tanto, normalmente los medios que utilizamos para promover la participación suelen llegar a un porcentaje pequeño de ciudadanía. Y, por tanto, debemos reconocer esta realidad para articular medios que permitan llegar a un porcentaje mucho más alto. Porque la política, sobre todo la política, es actividad ciudadana. Si cogéis el diccionario de la Real Academia Española, veréis que cuando define la palabra política, entre muchas acepciones, dice actividad de los ciudadanos cuando intervienen en los asuntos públicos mediante su opinión, su voto o cualquier otro medio. Actividad de los ciudadanos, no de los políticos, de los medios de comunicación, de los lobbies, no, de los ciudadanos. Si la política no es una actividad ciudadana, la dejaremos secuestrar por esas élites que nos pueden hacer lo contrario. Para que haya política tiene que haber ciudadanos, ciudadanas. Sin ciudadanos y ciudadanas no hay ciudades. Necesitamos que la ciudadanía ejerza ese poder político. Y permitidme acabar, no sé si saldrá, no creo que salga. Bueno, lo dejo aquí. Los griegos utilizaban una palabra para referirse a aquella persona que, pudiendo participar en una cosa pública, no lo hacía. Le llamaban idiotés, idiota. Ahora sabéis que la palabra idiota tiene también otras concepciones, ¿no? Hay... Coño. No, coño no hay.
Ahí esto. Este bichito existe, si no lo queréis buscarlo en internet, existe, y además hay un vídeo que yo lo tengo de un documental de televisión española. Se llama tunicado, es un bicho marino que tiene una capa gelatinosa que parece una túnica y se mueve por el proceloso mar océano hasta que llega, siendo larva, hasta que llega a un lugar donde va a pasar el resto de su vida. Entonces se agarra a esa roca, a ese coral, y cuando llega allá se come el cerebro y sigue viviendo sin cerebro. Dicen, hostia, esto es lo que hacen los empleados públicos cuando han estado mucho tiempo preparando oposición y consiguen la plaza. Yo soy empleado público, ¿eh? Eso es lo que hacen los políticos cuando están en la campaña, venga, campaña y tal, cuando acaba la campaña. Pero a mí lo que me preocupa, sinceramente, es si eso es lo que hacen los ciudadanos. Si los ciudadanos se comen el cerebro y se convierten en tunicados y dejan de ser ciudadanos. Tunicados sería sinónimo de idiota en griego, pero queda más bonito decir tunicado que no idiota. Finalmente, acabo con esto. Necesitamos una política pública que tenga que ver con la calidad democrática, que haga cosas de arriba abajo, que permita cosas de abajo arriba, que sea dimensión directa, y si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres llegar lejos, ves acompañado. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por la interesante ponencia que nos acabas de presentar. Agradecerte por los valiosos comentarios donde señalas que la participación ciudadana sin duda está relacionada con la democracia, pero no toda la participación está relacionada con la política. La diferencia que nos presentas entre grados de participación entre cívica, comunitaria y política y su afectación en los diferentes ámbitos, así como la distinción entre las dimensiones de democracia, entre directa, representativa y dialógica. Y yo invitaría a quienes nos están acompañando a quien hagan uso de la voz para preguntarle a Fernando sobre su ponencia. Quiero dar lectura a una pregunta que me hicieron escrita. Señalan, ¿qué piensa de la propuesta de ser una asamblea ciudadana donde se sortean las curules y demográficamente se representan a todos los grupos sociales y así incluir más a la ciudadanía que no participa normalmente, con ayuda de organizaciones de la sociedad civil para informarse en algunas políticas? ¿Curules? ¿Qué? Ah, es que yo no hablo mexicano. ¿Tengo que contestar? Sí. Vale. A ver, todo lo que sea ejercicio de debate ciudadano es importante para construir comunidad. Pero ojo con el debate ciudadano. Yo creo que es importante, lo he comentado antes con Carlos, con algunos compañeros vuestros, con Claudia, creo que es importante que el debate ciudadano tenga garantías. Yo cuando voy a votar, por lo menos en mi país, cuando voy a votar sé que el papeleta se va a contar. Lo que meto en la urna, eso lo van a contar. Pero si ahora hacemos aquí un debate, que somos 100 personas, no podemos debatir los 100 juntos, haríamos grupos, vamos a poner de 12 personas, ¿no? 8. Salen ideas. ¿Quién me garantiza a mí que lo que sale en este debate, esas ideas, es realmente lo que se ha hablado? O hay medios que garanticen eso, quiere decir sistemas que vigilen que eso funciona, tanto por la gente que está en el debate como los que pueden vigilarlo desde fuera. Si no hay sistemas de control, la tendencia a manipular estos espacios es muy alta. Por tanto, que ese tipo de espacios, cuantos más abiertos, mejor. ¿Estos espacios han de servir para elegir personas? Yo la selección de personas la haría por el sistema como el que se eligen las personas, con personas que se presentan candidatas, explican qué quieren hacer y se les elige voto directo, libre, universal y secreto. Eso de la votación a mano alzada en un sitio pequeño para decidir quién va a comprar las bebidas el día de la fiesta no me parece mal. Pero para tomar decisiones políticas yo creo que hay que tomarlo en serio. Y si es importante tomar una decisión, el tema que queremos decidir, el método como vamos a tomar la decisión es también importante. No es un juego. Las decisiones políticas no son el juego, no sé si lo tenéis aquí, el juego de la señorita Pepis, ¿lo tenéis, esos juegos de los niños? Bueno, no es un juego infantil, es un tema serio. Por tanto,
asambleas, grupos, reuniones amplias, las que sean. Si hay que elegir medios, personas que funcionen, mejor. En Barcelona, por poner un ejemplo, pequeña cuña publicitaria, estamos planteando cómo descentralizar los distritos que tenemos en la ciudad y elegir a los miembros que forman el órgano de gobierno de esos distritos de manera directa por la ciudadanía. Pero será un proceso de elección, con voto en urna, con candidaturas, que no tendrán que ser los partidos políticos que se han presentado a las elecciones, se podrán presentar candidaturas ciudadanas, pero con voto y un sistema parecido al electoral. No sé si he contestado, pero como tengo licencia poética. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá atrás levantaron primero la mano. Sí. Sí. Más adelante, más adelante. Gracias. Esto no es como una pregunta, es más bien una confusión, y perdonen los demás si no está relacionado. Pero al prestar atención a los conceptos, he visto que en la dimensión administrativa está transparencia y rendición de cuentas. Como que me genera mucho conflicto porque normalmente siento que es asociada transparencia y rendición de cuentas a lo que sería la dimensión administrativa o política. Y en todo caso, referirnos a la transparencia y rendición de cuentas también es referirnos a los conceptos de donde viene, enforcement y accountability. Entonces, la verdad es que esa diapositiva me confundió totalmente. Entonces, me gustaría como entender mejor eso. Gracias. La transparencia no es que sea administrativa, es política. Es una actividad administrativa, pero tiene consecuencia política. Yo la he colocado en la dimensión representativa de la democracia. Es decir, las personas elegidas por el pueblo han de rendir cuentas al pueblo. Está ahí colocada, no como una mera formalidad, no como un acto en el que han de rendir cuentas, y si no las rinden, la ciudadanía puede exigir ese rendimiento de cuentas. Rendimiento o rendición, no sé cómo se dice. En catalán se dice rendiment, pero no sé si no me he explicado bien, pero no es una actividad administrativa, digamos, secundaria, al contrario. Es la esencia del sistema de representación. El representante está obligado a dejarse ver y a enseñarse, y a explicar qué ha hecho y por qué ha hecho lo que ha hecho y por qué no ha hecho lo que no ha hecho. Gracias. Adelante. ¿Nos podría pasar el micrófono aquí a la primera fila? Hola, Fernando. Claudia Guzmán, consejera nacional de Coparmex, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la misma confederación y presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y Competitividad. Yo te quiero hacer dos preguntas que espero que no se conviertan en una conferencia. La primera, de esta visión tridimensional que tú colocaste respecto a la democracia, ¿dónde colocas a la innovación en esta realidad, en la realidad de la democracia actual? Y la otra, y voy a usar el verbo que platicamos en la mañana, platícame. ¿Por qué tú no consideras el presupuesto participativo como una democracia participativa, directa? Un mecanismo de democracia directa. Son muy fáciles las respuestas. La primera, la innovación ha de ser en las tres dimensiones. El error es creer que solo se puede innovar en una de ellas. La democracia ha de caminar en las tres patas más o menos acompasadas. Porque si mejoramos la capacidad de transparencia y no mejoramos la posibilidad de tomar decisiones directas, estamos dando fuerza al representante y no al pueblo, ¿no? Hay que innovar en las tres, y seguro que tenemos canales para innovar en las tres. El presupuesto participativo de la democracia directa. Si yo defino democracia directa como un voto libre, directo, secreto, universal, sufragio universal, no me casa mucho con lo que son hoy los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos son muy importantes, pues son una mezcla de proceso de debate ciudadano, proceso deliberativo, y luego de referéndum o de consulta. Son una cosa mixta, un híbrido, pero no son, para mí, pero es un problema conceptual, tampoco nos vamos a discutir por eso. Si quieres lo cambio, pero si me amenazas con platicar, lo cambio. Pero creo que desde el punto de vista conceptual es importante destacarlo, porque el presupuesto participativo, tan importante o quizá más importante que el hecho formal de votar una opción, es el debate previo de cuáles son las buenas y las malas. Es como un proceso, nosotros llamamos procesos participativos, vosotros llamaréis procesos, en Francia le llaman consultación, llamadle como queráis, proceso de diálogo, proceso deliberativo, donde muchas gentes distintas, con opiniones distintas y variadas, discuten qué es lo mejor para su comunidad. Y luego, para decidir,
Normalmente las decisiones en el ámbito del debate ciudadano la toma el gobierno o la toma el referéndum, y en este caso aquí lo que haríamos es una decisión sui generis en la que una parte muy concreta de esas partidas se deciden por un sistema que ha venido siendo considerado ahora cada vez más con votación electrónica, en tanto como con votación presencial. Pero a esos efectos puramente didácticos y aclaratorios, ¿eh? No es que esté yo… Lo que sí que me preocupa, y permitidme el momento, es que se interprete el presupuesto participativo como la panacea de la mejora de la democracia y de la innovación de la democracia. Y es importante, pero ni es la única ni es la mejor. Muchas gracias. Perdón, por último tendríamos la pregunta. Gracias, yo soy una vecina colada interesada en el tema, no más. A mí me preocupa este cambio a democracia participativa porque se han planteado, y todo el principio de esta nueva ley plantea las equivocaciones o aquello que determinaron que estaba erróneo en el proceso anterior. Y yo sigo sin encontrar en esta ley, que se discute mañana en la Asamblea, que mañana seguramente va a pasar, no tiene el suficiente respaldo de discusión ciudadana, a mi parecer. Y hay algo que me preocupa más: ¿cómo van a blindar estas elecciones de que no haya un clientelismo, que es lo que a ustedes los tiene muy preocupados? Porque los comités ciudadanos, como se ejercen hoy, todos somos unos corruptos, cosa que no es cierto, porque yo no generalizo. Habría que entrar en una clasificación diferente a la que se hizo hace un rato, en donde los comités somos cero. Pero a mí me preocupa, porque ahora que se va a hacer individual, ¿cómo vamos a lograr blindar que cada gente que entre en este proceso, que son 18, de acuerdo a lo que ustedes plantean, y entran a un bamboleo o a una tómbola en el cual vamos a tener que votar los vecinos para buscar a nuestros 9 representantes? ¿Cómo vamos a evitar que los partidos paguen a gente para que entre este bamboleo? Porque luego viene lo que sigue: entran, no trabajan y luego, ¿cómo los echamos para afuera? Porque usted acaba de decir algo, el que toma la representación tiene que hacerse ver, tiene que demostrar qué hizo, y si no lo hace, vamos a tener que esperar 3 años para cambiar. A ver, gente del IE, gente del electoral, yo quisiera que alguien me explicara cómo van a blindar esta elección y cómo vamos a lograr correr a los que nada más van a la foto y no hacen nada. Porque de esos hoy abundan. Y hay comités ciudadanos que trabajan y de todos modos han sido sentenciados. Entonces a mí sí me preocupa, porque en mi comunidad se empoderan gentes que nada más van a la foto y no gente que trabaja. Y no tengo manera, de acuerdo a esta nueva ley, para decirles dentro de 2 meses, nada más te has sacado 8 fotos, trabajo no hay, ¿cómo te vas? Y a ti te están pagando. ¿Y cómo te lo demuestro? Se puede. Todos aquí lo sabemos. Entonces a mí sí me gustaría que esa utopía, que me suena preciosa, filosófica, poética, puede ser llevada realmente a nuestra realidad en México. Caballeros y damas allá arriba. Lamento no poder contestar a esa pregunta. Ah, vale. Sí. No, pues, Por 2 cosas: una, porque no conozco la ley, y otra por un criterio de cortesía diplomática. Yo no puedo venir a un país diferente al mío a opinar, a decirle qué tiene que hacer. Sí, pues decirle de igual manera que en este caso, pues es un caso muy particular que está hablando de lo que se ha comentado es que en próximos días, posiblemente mañana, se presente una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, pero habrá que ver qué iniciativa, o sea, en qué términos se presenta, y vendrá una discusión. No, me parece que no se va a discutir, no se va a aprobar el día de mañana, vendrá todo un proceso deliberativo en el propio Congreso donde se discutirá, y me parece que esa pregunta tiene que ver con otro foro, no con la mesa que se está tratando, pero con mucho gusto más adelante, cuando se presente la iniciativa formalmente, con mucho gusto podemos platicar sobre el contenido, si le parece. Muchas gracias. Pues le agradecemos a Fernando Pindado por sus comentarios.